partir dándoles la bienvenida a todas y a todos en este coloquio de posgrado de la Facultad de Artes de la Universidad Católica. Eh, y bueno, a nombre de todo el equipo, obviamente agradecer también a Cristian Alvear, que va a exponer hoy sobre su proyecto. Y decirles que estamos siendo transmitidos por YouTube, entonces entendemos que al tener sus cámaras encendidas nos autorizan a que se pueda transmitir, ¿verdad?, usando estas imágenes. Hoy vamos a tener la presentación, como les decía, de Cristian Alvear, estudiante del doctorado, una presentación que él ha titulado Interpretación, Experiencia e Indeterminación, Prácticas, Perspectivas y Posibilidades del Intérprete Musical dentro de la cultura música experimental del siglo XXI. Esta exposición abordará la práctica de interpretación musical en el contexto de la música experimental, tipo de repertorio cuyo principal base es la indeterminación. En relación a la labor interpretativa y sus implicancias, se delimita una problemática para ser abordada mediante tres focos: la cultura de música experimental, la experiencia en tanto vínculo racional sensorial entre individuo y contexto, y el análisis musical. Entonces, cómo esta instancia promueve el conocimiento de investigaciones artísticas y teóricas en relación a las artes. Al final vamos a tener un momento de conversación, así que les pido que por favor vayan anotando sus preguntas, ya sea a través del chat de Zoom, o quienes están viendo por YouTube también pueden ir dejando sus preguntas ahí, y vamos a tener un espacio para conversar luego de la presentación de Cristian, a quien dejo para que nos cuente en qué está. Muchas gracias, Cristian. Bueno, antes de partir, saludar a toda la comunidad académica, a todos los presentes, y parto al tiro para compartir pantalla y empezar con esta presentación. Bueno, como mencionó Pía, el título de esta presentación se llama Interpretación, Experiencia e Indeterminación, Prácticas, Perspectivas y Posibilidades del Intérprete Musical dentro de la cultura de la música experimental del siglo XXI. Antes de partir, también me gustaría señalar que esta exposición va a tener 4 partes, y en primera instancia lo que voy a hacer es que voy a presentar algunos puntos claves para contextualizar a lo que me estoy refiriendo con música experimental. De ahí me voy a enfocar y me voy a referir a una problemática específica respecto de la interpretación de este tipo de obras. En tercera instancia me voy a referir a los ejes a través de los cuales voy a abordar la problemática que señalé, y al final voy a, digamos, compartir algunas conclusiones, ¿ya? Entonces, para ya ir partiendo, y a modo de un somero panorama, lo primero que hay que señalar es que la música experimental, digamos, implica no necesariamente un tipo de música específico, sino que en la gran mayoría de las oportunidades, digamos, implica, digamos, muchos estilos musicales que se agrupan bajo el denominativo de música experimental. Como señala la investigadora y compositora Jenny Golchak, cito: el término música experimental en sí mismo ha estado sujeto a una falsa familiaridad, ya que hay muchas definiciones, pero pocas correlaciones entre ellas. Cierro cita. Esto, por ejemplo, se puede ver en, por ejemplo, la parrilla del Festival Sonami, que se realiza en Valparaíso ya hace más de 15 años, y en el cual, por ejemplo, se conjugan distintos tipos de repertorio de estilos musicales. O sea, conviven y se conjugan obras escritas, arte sonoro, instalaciones sonoras también, improvisación libre, entre otros estilos. Por lo tanto, es importante señalar al tipo de música experimental que me voy a estar refiriendo, ya que, como mencioné, digamos, lo que se denomina como música experimental muchas veces se refiere a más estilos, ¿no? Entonces, lo primero es señalar de que la música experimental a la que yo me estoy refiriendo nace de la mano de la Escuela de Nueva York durante la década de 1950 en Estados Unidos, y sus integrantes son, digamos, los que vemos acá en la fotografía, y que son el compositor Christian Wolff, El Brown, John Cage, el pianista David Tudor y el compositor Morton Feldman.
Ahora, la peculiaridad, digamos, o lo que hace distinto este estilo de repertorio, este estilo de música, digamos, en comparación con los otros estilos, es que, de acuerdo con la Escuela de Nueva York, este tipo de repertorio se basa en el concepto de indeterminación, ¿ya? Ahora, la indeterminación, como concepto, la podemos entender o puede ser comprendida como una noción en tres registros, ¿ya? En primera instancia, se define como un acto cuya resultante no es conocida a priori, y en este sentido estaría señalando un método o una forma de hacer y no necesariamente un resultado específico. Es decir, que este tipo de repertorio, según el concepto de indeterminación, ¿cierto?, se supone un quehacer musical que no tiene modelo, ¿ya? Y es justamente en tanto quehacer que no tiene un modelo, es que también nos conduce, digamos, al segundo registro a través del cual se puede comprender este tipo de repertorio, y es que la indeterminación pone en cuestión el paradigma de la reproducción, como lo señala, por ejemplo, Adorno en su teoría de la reproducción musical, y que también señala Nicholas Cook en su libro Beyond the Score. El paradigma de la reproducción asume de que el intérprete es una suerte de comunicador o de vehículo para un mensaje composicional que el intérprete debe transmitir, ojalá sin mella, y lo más fielmente posible. Es Adorno, por ejemplo, que se refiere a este paradigma, cito, aludiendo de que la tarea de la interpretación no es, por supuesto, la fidelidad al texto en sí mismo, sino más bien la representación de la obra, es decir, la música que representa el texto. Cierro cita. Y en tanto problematización del paradigma de la reproducción, y también como tercer registro para la comprensión de la indeterminación, es que este tipo de repertorio problematiza el concepto de obra autónoma decimonónica y su concepto regulador, que es el Werktreu o la fidelidad al texto. Con respecto a este contexto, señalado por la investigadora Lydia Girl, la autora señala, cito, que el Werktreu nace para capturar la nueva relación entre obra e interpretación, así como el vínculo entre intérprete y compositor. Las realizaciones y sus intérpretes están respectivamente subordinados a las obras y a sus compositores. Cierro cita. Entonces, aquí tenemos tres claves, ¿cierto?, como para ir entendiendo la problemática que supone la idea de una música indeterminada, y que por supuesto tiene una implicancia directa con respecto a la interpretación de este tipo de repertorio, ¿ya? Ahora, específicamente con la interpretación, si la indeterminación problematiza, ¿cierto?, el paradigma de la reproducción, esto se ve reflejado en que la notación de una partitura se emplaza usualmente desfijando o indeterminando elementos tradicionalmente utilizados para la confección de una partitura y también de sus características. Ya con las características o con los elementos me estoy refiriendo a las alturas, me estoy refiriendo a las dinámicas, a los ritmos, a un tipo específico de instrumentación, etc. Y por lo tanto, desde esta perspectiva, ¿cierto?, la labor del intérprete se moviliza más bien en pos de crear una imagen sonora de la obra, puesto que la partitura no la encripta, ¿ya? Ahora, como para caracterizar este tipo de labor interpretativa, es el compositor John Cage, que señalaba de que la partitura indeterminada hace las veces como de una cámara fotográfica para que otros tomen la fotografía. ¿Ya? A mí me parece que este ejemplo, esta frase de John Cage es bastante señera como para referir a la implicancia que tiene este tipo de repertorio en la interpretación, ya que, por ejemplo, podríamos asumir de que usar la cámara para conformar una imagen implica, digamos, un proceso en el cual un imaginario que es otro al del compositor, ¿cierto?, para conformar una fotografía, ¿cierto? Entonces el imaginario propio del usuario tiene un símil en este sentido con respecto a la práctica musical, en tanto acción de determinar lo indeterminado, y dentro de un rango limitado que vendría a ser la partitura experimental propiamente tal, ¿ya? La cámara, en este sentido, habría que pensarla como una condición para la interpretación, ya que es su tecnología, su modo o la forma que esta cámara tiene la que limita de algún u otro modo la cantidad de fotografías que se puedan tomar, y digamos, en términos de lo posible que se puede hacer, digamos, eso queda al arbitrio, digamos, para el intérprete, ¿ya? Por lo tanto, también volviendo ya al ámbito puramente musical,
Lo que podríamos decir, por lo tanto, de una partitura experimental es que la notación supone un doble carácter, ya que si bien por un lado prescribe acciones, ¿ya? Por otro lado las limita, ¿ya? Esto quiere decir, en términos concretos, de que los elementos indeterminados por lo general se dan junto a elementos determinados en una partitura. Ahora también, para ejemplificar esto, voy a mostrar una pieza que fue la última compuesta por el compositor John Cage, antes de morir en el año 1992, y que es una pieza para cuarteto, pero que sin embargo se puede tocar como un solo, ¿ya? Y aquí lo que vemos es que el compositor señala de que la partitura puede ser para cualquier, bueno, para 4 instrumentistas, los cuales pueden producir sonidos de forma diversa, digamos. Pueden cantar, pueden tocar algún instrumento, pueden utilizar, digamos, aparatos electrónicos o lo que sea. Y con respecto a las instrucciones para la partitura, el compositor señala de que hay que elegir 12 sonidos, o hay que elaborar más bien 12 sonidos diferentes, cuyas características deben ser fijas, ¿ya? Y que el instrumentista lo que debe hacer es producir estos sonidos en los intervalos de tiempo dados, ¿ya? Ahora, cuando estos intervalos están conectados por una línea diagonal, estos sonidos, digamos, se dan relativamente juntos. Y como mencionaba hace un momento, cuando se realiza esta pieza como un solo, la parte del ejecutante 1 es la que hay que utilizar, y en este caso la pieza pasa a llamarse 1/7. Aquí tengo un pequeño fragmento de la partitura, como para que vean a lo que me estoy refiriendo cuando mencionaba lo de la línea diagonal, los intervalos de tiempo flexibles, y están señalados también los sonidos que hay que producir en este pequeño intervalo de 3 minutos. ¿Ya? Como podemos ver acá, ¿cierto? Lo que Cage determina, ¿cierto? Son las entradas y las salidas de los sonidos, que en realidad, claro, se dan como un tiempo flexible, pero que tienen límites establecidos que son bastante claros. Y por otro lado, también lo que está determinado por el compositor implica una cierta concatenación del material sonoro que el intérprete debe producir. Como vemos, por ejemplo, en el caso del sonido 2, a través de la línea diagonal, se encuentra bastante cerca del sonido 4, y lo mismo sucede después con el sonido número 9. ¿Ya? También podemos ver que los intervalos de tiempo implican de que el sonido 2 debe comenzar entre el 0 minuto y el 0 segundo, con un límite de 1 minuto y 1:15, para terminar entre el 0:55 y el 2:05. Como el sonido 4 está más o menos cerca, ¿cierto? Hay que determinar, digamos, su entrada, ya que lo que señala el compositor en este caso es que la entrada del sonido 4 se da entre el 0 minuto y 0 segundos hasta 1 minuto 30, y la salida o el final de este sonido está entre el 1 minuto y el 2:30. Lo mismo podemos ver acá con el sonido número 9. Ahora, justamente para poder ejemplificar un poco digamos, la forma de producción de sonido, voy a mostrar 2 ejemplos, ¿ya? De este pequeño fragmento de los primeros 3 minutos. El primer fragmento que vamos a escuchar y que, bueno, que vamos a ver es del guitarrista argentino Pablo Bolshauser, y es una versión realizada durante el 2021. Y la segunda versión que vamos a ver es una versión que yo realicé en el Centro Cultural Sofía de Osorno el año 2013. Entonces, a un costado, al lado derecho de sus pantallas, pueden ver la partitura, y así pueden ir viendo la forma en que los intérpretes van definiendo y, digamos, significando los signos de la partitura. Disculpe, pero escucho como un ruido de fondo. ¿Hay algún micrófono abierto, tal vez? Yo también lo escucho, no sé qué es. Sí. Bueno, en fin, continúo. Entonces, como les decía, vamos a escuchar la versión, un pequeño fragmento de la versión de Pablo Bolshauser.
Y ahora la versión del 2013. Ok, entonces, bueno, como podemos ver, lo que sucede, digamos, es que, claro, cada versión tiene sonidos que son diferentes, pero sin embargo, estos se dan dentro de un marco que está limitado y que en este caso, digamos, lo que caracteriza es que en el proceso de interpretación se conjugan elementos indeterminados con respecto a los signos de la partitura, en donde se expresa este doble carácter en el cual hay acciones que, si bien deben ser, digamos, realizadas, por otro lado están limitadas, ¿ya? Ahora, también lo que podemos apreciar con respecto a esto es que cada intérprete, al determinar lo indeterminado, lo que hace es dotar de sonido al signo musical que leen, y de esto, de este modo, en su totalidad, ¿no es cierto?, producen resultantes diferentes. Lo que nos lleva o lo que nos conduce a pensar de que esto puede suceder, o más bien sucede, ¿no es cierto?, ya que cada uno de los intérpretes posee modos de interpretar distintos. Y es justamente el modo en que se crea la imagen sonora de la obra lo que podríamos pensar que se basa en los conocimientos que el intérprete posee, ¿cierto? Porque es justamente, son estos conocimientos los que se vuelcan en el proceso de significación del signo, ¿ya? Ahora, estos conocimientos, a su vez, dependen del contexto en el cual el intérprete se desenvuelva. Y con el contexto me estoy refiriendo no solo a la cultura de la música experimental, sino que también a una formación profesional, a, digamos, a un lugar específico, a una cultura específica, y que produce, ¿no es cierto?, que cada intérprete tenga conocimientos diferentes. En este sentido, ¿no es cierto?, los conocimientos vendrían a configurar una suerte de lente a través del cual se lee la partitura, y que para, digamos, poder señalarlo con mayor claridad, yo tomo el concepto del investigador y musicólogo Arnulf Christian Mattes, ¿ya? Y este concepto es el dialecto interpretativo que permite, ¿no es cierto?, poder dotar de sonido a los signos. Ahora, hay que mencionar de que este concepto, Mattes lo elabora en relación a ciertos elementos implicados en el proceso de reproducción musical teorizado por Adorno,
en su libro de la teoría de la reproducción musical, y en los que Christian Mattes destaca el elemento idiomático, ya que este elemento correspondería al conjunto de convenciones a partir del cual emerge un texto musical y que el intérprete conoce o sabe interpretar, ¿ya? Este autor señala que el dialecto, cito, implica que la realización siempre implica convenciones estilísticas internalizadas, articuladas como un dialecto condicionado social y culturalmente. El modo de expresión individual está estrechamente relacionado con cómo, dónde y cuándo un intérprete aprende habilidades técnicas y adquiere su conjunto específico de hábitos de interpretación. Cierro cita. Entonces lo que podemos ver es que el dialecto es una precondición necesaria en el proceso de interpretación musical. Y en el caso, ¿no es cierto?, de los ejemplos que vimos, implica de que las resultantes sonoras o las imágenes del sonido, las imágenes sonoras de las piezas son distintas porque los dialectos en el fondo están conformados por conocimientos que son diferentes. Ahora, justamente con respecto a esto, es que podríamos señalar de que la realización crea un contexto que es propio y particular, ya que lo que está señalando es una lógica, ¿cierto?, o un modo de lectura de la gente que realiza la acción y un modo de lectura que le es propio, ¿ya? Y en este punto es donde aparece la problemática con respecto a la indeterminación y que tiene relación con los conocimientos, ¿ya? Porque hay que recordar de que son los conocimientos los que van permitiendo dotar al signo de un sonido específico. Ahora, también es importante señalar de que cuando me refiero a conocimientos, no me refiero a conocimientos abstractos solamente, sino que también a conocimientos tácitos, digamos, corporizados que están dentro de la práctica del intérprete, ¿ya? Entonces, con respecto a la problemática que estaba refiriendo, si nosotros consideramos que la indeterminación refiere a una resultante que se torna conocible solo por medio del acto, o sea, a partir o como resultante de la realización, la aplicación de conocimientos previos puede resultar claramente problemática, ya que implicaría que se conoce o se precaracteriza el resultado antes de la realización misma. Es el compositor Alvin Lucier, que señala que uno de los problemas, digamos, de este tipo de repertorio es que los músicos tienden a revertir a lo que ya conocen. Y justamente a eso que se conoce, digamos, yo podría decir de que señala un nudo tácito y naturalizado entre notación y gesto, y que implica conformar la imagen sonora según una cierta estética asumida de la música experimental, y que básicamente implica cómo ésta será antes de que incluso sea producida. Implica a su vez que se hace calzar la partitura a lo que ya se conoce. Por lo tanto, en este caso, el dialecto interpretativo, en vez de vertebrar o sustentar un proceso ya de elaboración creativa a partir de los signos de la partitura, más bien operaría como un aparato que selecciona a partir de lo que ya conoce, ¿cierto? Como un acervo de fórmulas y estrategias que son ya conocidas y que yo denomino como un acto reflejo. Y el acto reflejo en este sentido, que es el acto reflejo del dialecto, lo que produce en este tipo de repertorio es que de sobra, ¿no es cierto?, la posibilidad de una labor en base a un concepto de indeterminación, porque según los conocimientos previos, la imagen sonora de la obra estaría precaracterizada y estaría predefinida, es decir, que sería preconocida, ¿cierto? Ahora, ¿por qué es importante conocer el acto reflejo? No haces pipí desde la mañana. No haces pipí desde la mañana, Cuchi. Ahí sí. Entonces, como mencionaba, digamos, ¿por qué es importante conocer el acto reflejo? Es porque, bueno, si suponemos, digamos, de que el dialecto debiera vertebrar un proceso creativo, ¿ya? El análisis, digamos, o el examen del acto reflejo lo que permite es dar cuenta de los hábitos naturalizados del intérprete, y si uno quiere ser consecuente con el concepto de indeterminación, es fundamental poder develar el modo de operar, ¿ya? Ahora, justamente con respecto al acto reflejo, es que yo propongo una perspectiva a partir de 3 ejes, ¿ya? Y estos ejes corresponden en primera instancia a la cultura de la música experimental, y en ese sentido me estoy refiriendo específicamente a los curadores y las plataformas de difusión que ellos curan o administran,
a la experiencia en tanto un vínculo del intérprete con su contexto y el análisis musical como una forma de nominalizar aquello que produce la realización, ¿cierto? Entonces, en primera instancia, con la cultura de música experimental, yo me estoy refiriendo también a escenas de música experimental, porque representan el contexto en el cual el intérprete se desarrolla y por lo tanto se vincula. Una escena de música experimental, por ejemplo, podría constituir el Festival Sonami, que ya mencioné en su oportunidad, o por ejemplo sellos discográficos como el sello inglés Another Timbre o el sello japonés Futari, que llevan ya una buena cantidad de tiempo produciendo discos de música experimental, ¿ya? Y en este punto, los curadores se transforman en una figura que es esencial, ya que un curador, por ejemplo, al recibir una propuesta, juzga si es que esta es pertinente o no a la música experimental, ¿cierto? Y en ese sentido, a través de las plataformas de difusión que ellos mismos manejan, dan a oír lo que consideran como música experimental. Y en ese aspecto es donde ellos crean referentes o un marco referencial por medio de las plataformas mediáticas que ellos mismos curan. También es importante señalar que la curaduría, entonces, lo que otorga es una materialidad sonora a la noción de música experimental. Y como concepto o noción dotado de una cierta realidad, es como producen el marco referencial. Ahora, este marco referencial, por lo demás, está disponible, ¿ya? ¿En qué sentido está disponible? Porque al ser plataformas mediáticas y plataformas de difusión, digamos, están a disposición de quien quiera ir, o, por ejemplo, no sé, en el caso de la discografía, digamos, están a un clic de distancia de una lista de Spotify o YouTube o lo que sea. El asunto es que el marco referente disponible tiene un impacto en la experiencia subjetiva del intérprete, porque, por ejemplo, un intérprete que quisiese participar de un festival o que, por ejemplo, quisiera publicar un trabajo específico, podría referir a la línea editorial de tal plataforma como para conformar o hacer una propuesta que sea pertinente al medio. Y en este sentido, el acto reflejo y el contexto se conectan, ya que en tanto marco referencial, lo que hace es tornar disponible conocimientos acerca de lo experimental, de modo tal que el intérprete, por ejemplo, podría conformar una realización para cumplir con las expectativas del nicho. Y también tiene un impacto, por supuesto, en la experiencia profesional, ya que si un músico, digamos, quiere desarrollar una carrera en un tipo de música específico, ¿cierto? Tiene que lograr conformar estas realizaciones, digamos, con las convenciones, digamos, que van instalando y que se manifiestan a través de los marcos referenciales, ¿cierto? Entonces, justamente para poder ir iluminando este marco referencial, que yo señalo como concepto dotado de una materialidad sonora, la metodología implica la realización de un estudio etnográfico para curadores y organizadores de esto. Ahora, como mencioné también, la experiencia es sumamente importante en esto porque, como mencionaba, el marco referencial tiene un impacto en la experiencia subjetiva del intérprete y sobre todo por el hecho de que la relación, digamos, con el sonido que nosotros los músicos tenemos, digamos, implica que la experiencia se torna un concepto vital, ¿ya? Porque implica el vínculo del intérprete con el contexto en el cual el intérprete se desenvuelve, ¿ya? Y esto nos lleva, por lo tanto, a la experiencia, y para yo poder pensar, digamos, o visibilizar y examinar este vínculo, digamos, entre el intérprete y su contexto, yo tomo la teoría de la experiencia de Walter Benjamin, ya que, como mencionaba, permite visibilizar y examinar la estructura del vínculo racional sensorial del intérprete con su medio, que es en este caso la cultura de música experimental, y trazar sus implicancias por medio de la noción de inervación, ¿ya? Esto quiere decir que es una adquisición sensorial de los referentes y las convenciones de su medio que terminan alojados en el dialecto interpretativo y que pueden hacer las veces también de sustento para la operación refleja del dialecto, ¿ya? Ahora, justamente en relación con esos conocimientos y con esos hábitos, digamos, que se pueden instalar a partir del marco referencial, implica que se hace calzar el objeto, ¿cierto?, la partitura, a categorías previas. Y en este también se genera un vínculo entre el acto reflejo y la experiencia, porque la experiencia, este tipo de experiencia respecto del acto reflejo implica la aplicación de un molde, que como mencionaba, hacer calzar la partitura a categorías previas, lo que implica un apriorismo conceptual,
Y por lo demás, en términos prácticos, implica un nudo tácito y naturalizado entre el signo que se lee y el gesto que se supone que debiera producir. Entonces, en relación con el concepto de música experimental, o con el concepto de indeterminación, perdón, sí se asume que el modo debiera desprenderse de la partitura, lo que permite la teoría de la experiencia de Walter Benjamin, como señala la investigadora Susan Buck-Morss, implica el emplazamiento, y cito, de la capacidad de conocimiento subjetivo de la realidad objetiva. Cierro cita. A su vez también el filósofo chileno Pablo Oyarzún se refiere a este concepto de experiencia benjaminiana, y cito, como una conjunción de la forma epistemológicamente más estricta, que vendría a ser la objetividad del objeto, con el contenido intensivamente más rico en determinaciones. Cierro cita. Y en este sentido, ¿cierto?, son los datos sensoriales, la inervación, ¿cierto?, que provee la información importante, y que es tan importante como los conocimientos previos que uno tiene. Por lo tanto, ¿no es cierto?, la idea, a partir de este concepto, es dotar, por medio de una subjetividad conocedora y sensible, de una constelación conceptual que demarque el objeto, y en este sentido el objeto es comprendido como un objeto ejemplar, ya que manifiesta una conjunción única de elementos que el intérprete aprende a ver. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de la partitura, implicaría ver, por ejemplo, el mixto que se genera entre los aspectos prescriptivos y limitantes en la partitura, y considerarlos también, ya que este mixto varía, digamos, una configuración singular que se manifiesta con cada partitura, implica, digamos, una entrada al objeto según sus características propias. Entonces, la posibilidad de la comprensión de la estructura de la experiencia torna posible, por lo demás, la apertura de un ámbito, como señala Walter Benjamin, de la fantasía, y por lo tanto se transforma en un acto activo y productivo a partir de lo dado, de lo que se conoce, y la realidad en este sentido es un material para la reformulación creativa y la realización, digamos, en términos de la música experimental, digamos, de una subjetividad que es capaz de crear a partir de lo que ya conoce. También el trazado de la experiencia permite señalar los conocimientos situados según los define Donna Haraway, ya que lo individual, ¿no es cierto?, en función de una trama que es común o que es más amplia, implica, digamos, de que cada dialecto, como vimos, digamos, en el ejemplo, es distinto, y estos conocimientos que son situados, digamos, al asumir lo local, es posible construir a partir de eso y reformular lo que se conoce y lo propio en la medida en que esto se vuelva, digamos, explícito. Y si recordamos con respecto a la interpretación de música experimental, que la resultante solo se conoce por medio del acto, esto es lo que nos conduce finalmente al tercer eje, que es el análisis musical en pos de la comprensión sonora de aquello dado, digamos, que se vuelve explícito a través del análisis del acto reflejo, y que permite entonces un proceso de reformulación. Entonces, con respecto al análisis específicamente, si recordamos, la obra experimental no encripta una imagen sonora que el intérprete tiene que volver a producir, sino que más bien el intérprete tiene que producirla, y esta imagen solo se vuelve conocible por medio del acto, ¿ya? Por lo tanto, el trazado del vínculo entre obra, ¿ya?, y los sonidos que el intérprete produce se encuentran o por medio más bien de la realización misma, como un modo de significar aquello que se lee, ¿ya? Por otro lado, si nosotros, por ejemplo, aplicamos una metodología, musical respecto de la partitura propiamente tal, ya que la partitura no encripta una imagen sonora y que su notación no es representativa de sonidos, es decir, no es fonográfica, en realidad la aplicación de metodologías analíticas tradicionales dice muy poco acerca de los sonidos, ¿ya? Desde esa perspectiva, lo que yo propongo es un análisis más bien semiótico, ¿ya?, de los signos de la partitura, y esto tornaría posible, por ejemplo, visibilizar y comprender las implicancias de la notación en tanto un mixto de prescripción y límite. Por otro lado, tenemos la realización, digamos que en términos, digamos, de una metodología ya propiamente musical, implica, digamos, una postura del análisis de la performance, y en este sentido se va desde la performance a la partitura, ¿ya? Como modo metodológico, por lo tanto, la propuesta analítica para obras experimentales implica la combinación de un análisis semiótico con métodos analíticos de la interpretación propiamente tal.
Y con esto ya voy llegando a las conclusiones. Y me gustaría que, con respecto a la problemática del acto reflejo, digamos, en que lo primero a señalar es que estos ejes que yo propongo, no hay que pensarlos más bien como ámbitos que se dan separados, digamos, como se vio, son ámbitos que se cruzan, que son como hebras que van urdiendo un mismo proceso y que además se van informando de forma recíproca. El examen, digamos, de acuerdo con estos tres ejes, estaría más bien representando un esfuerzo para comprender el proceso de interpretación e implica, como decía, un esfuerzo por reflexionar, para que la interpretación, en el fondo, reflexione sobre sí misma a partir de una experiencia crítica del objeto, que implica, digamos, comprenderlo dentro de sus características fundamentales o las que va percibiendo el sujeto, ¿cierto? Y que se dan en tanto práctica musical corporizada, puesto que apuntan a explicitar lo tácito y a generar un proceso en el cual, digamos, se da la práctica como investigación. ¿Ya? Para demostrar esto, voy a mostrar un último ejemplo, ¿cierto? Y para esto voy a mostrarles una pequeña, un muy pequeñito fragmento de una pieza del compositor chileno Santiago Astaburuaga, es una pieza compuesta durante el 2016, y como podemos ver a la izquierda, hay un pequeño fragmento, ¿no es cierto?, de signos musicales, o signos a dotar de sonido, ¿ya? Y estos signos llevan al lado una pequeña sigla, digamos, el de más arriba dice SP4, y que representa un sonido pulsado número 4, ¿ya? Porque para esta partitura hay que elaborar una cantidad bastante importante de sonido, y el sonido de abajo es un archivo de audio que hay que seleccionar y que delimita de algún modo el comportamiento del sonido 4, puesto que al ser un archivo, digamos algo preexistente, es algo que selecciona el intérprete, ¿ya? Y que da como una cierta base. Entonces, voy a mostrarles primero, y que podemos ver en la parte superior, ¿no es cierto?, el pequeño pentagrama, el producto de una primera mediación entre, digamos, el sujeto y el objeto, que provee, digamos, del material, que es lo que vamos a ver en la segunda versión, en el pentagrama que está abajo. Entonces, escuchemos el sonido SP4 según una, digamos, una primera mediación. Bueno, lo que escuchamos ahí, también algo que no olvidé señalar, el archivo de audio que utilizo es un fragmento de una pieza hecha por el guitarrista Burkhard Stangl, en donde, digamos, lo que vamos escuchando un poco en el fondo, es, digamos, un pequeño fragmento de esta pieza. Entonces, ahora vamos a escuchar cómo operaría, digamos, al tomar lo ya conocido, lo familiar, el producto de una primera mediación, el producto de un acto reflejo, para ser reformulado, ¿cierto?, en una operación o una elaboración que es diferente. Bueno, ese es un pequeño fragmento. Entonces, muy someramente voy a explicar un poco qué es lo que sucedió. En la primera mediación lo que hice fue simplemente para poder conformar este material con la duración del archivo. Lo único que hice fue repetir este intervalo, ¿cierto?, de segunda mayor durante una cierta cantidad de tiempo.
¿ya? La repetición es un es un modo también que se utiliza muchísimo en repertorio de música experimental, sobre todo con instrumentos de cuerda pulsada, en el cual el decay es bastante rápido y veloz. Entonces, una forma de prolongar un mismo sonido con mismas características es la repetición. En base al concepto, a una idea de repetición, lo que yo hice simplemente fue separar, ¿cierto?, en dos pentagramas, desafinar ligeramente la primera cuerda de la guitarra para que se produzca un batimento con esta nota que está tocada acá, este mi, ¿cierto? Y lo que hice fue ir desplazando cada una de estas capas, ¿ya? Que a su vez toman la repetición como concepto, pero simplemente está alargado y produce en el fondo un vínculo entre el sonido pulsado 4 y el archivo que es, digamos, distinto, ¿ya? Esto es un poco para mostrar cuál es la metodología o el procedimiento para detectar las características del acto reflejo, también vincularlas con un contexto, digamos, en términos de algo que se utiliza con bastante frecuencia, y por otro lado, digamos, cómo se puede reformular a partir de lo que uno ya conoce, ¿no? Entonces, también como para ir ya concluyendo, hay que señalar y que hay que puntualizar de que no se descarta el acto reflejo, ¿cierto? Sino que más bien sirve de base, y esta base provee un enfoque que solo es posible por medio de la práctica, en tanto práctica como investigación, como mencionaba. Y en última instancia, y algo que para mí es muy importante, es que ser consciente de la operación refleja implica de que la interpretación conozca a la interpretación. Les agradezco por escuchar. Voy a compartir ahora parte de la bibliografía utilizada para esta exposición, y si alguien llegase a necesitarla, se la puedo enviar digamos, a cualquier persona. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Cristian, por esta exposición, por esa bibliografía difícil de leer ahí, así que a ver si la podemos compartir después. Bueno, es momento de abrir la palabra. Si alguien tiene preguntas en específico, comentarios, relaciones. Soledad ahí levanta la mano. Vamos a partir por ti, Sole. Sí, hola Cris, muchas gracias por la presentación. No tengo ni una relación con la música más la que he conocido a partir de lo que me has enseñado, así que gracias porque cada vez voy aprendiendo más. Mira, tengo una pregunta acerca del tiempo, sobre quizás cómo tú lo entiendes, porque me di cuenta, solamente estoy pensando a partir de la escritura de Cage y de estos dos ejemplos que presentaste, como la relación del argentino y tú. En la interpretación, yo creo, en el momento de la interpretación, si quieres poner la siguiente lámina, cuando en el fondo la partitura entrega acá ciertos como intervalos donde tú puedes comenzar el sonido y donde puedes terminar el sonido, ¿cierto? Y tanto tú como el otro intérprete agarraban un tiempo distinto donde comenzar y donde terminar. Entonces, solamente una pregunta, ¿cómo ves esa relación del tiempo en relación a la interpretación? ¿Eso sería parte de este marco referencial? Porque es un poco difícil, quizás hay ciertos modelos musicales que funcionan y hay como cierto tiempo al cual uno dice, acá entra un sonido, como que uno repite, esa parte sería parte de lo determinado o de lo indeterminado. Esa es mi pregunta, en el fondo. En relación a este tipo de partituras, que entrega un cierto espacio, pero también entrega la libertad de elegir dónde entrar y dónde salir. Eso. Muchas gracias por la pregunta, es una súper buena pregunta, de hecho, porque, bueno, justamente el asunto, digamos, es que este tipo de partituras entrega un rango de libertad más o menos amplio, ¿ya? Bueno, no todas las partituras son iguales, eso me parece haberlo dejado más o menos claro, digamos, de que cada partitura presenta una configuración bastante singular entre los aspectos prescriptivos y lo que está limitado. No todas las partituras utilizan la misma simbología, ni tampoco los mismos signos. Muchas veces aparecen muchas más cosas determinadas que indeterminadas. El ejemplo tal vez más extremo de indeterminación sería la pieza 433 de Cage, en donde solamente está delineado una línea de tiempo, ¿no? ¿Ya? Pero el asunto es cómo uno gestiona, digamos, esto, o cómo determina lo indeterminado, y que por lo general tiene que ver con la práctica musical propiamente tal. O sea, el hecho de tener que elaborar un sonido implica también un esfuerzo físico en ciertos minutos, ¿no? Esta partitura, por ejemplo, hay momentos en donde hay que mantener sonidos sonando,
durante bastante tiempo, y ahí también entran a jugar las cosas que uno conoce, las técnicas que uno conoce. Por ejemplo, en el caso de Pablo, él está utilizando algunos efectos que ayudan a prolongar los sonidos. En el caso de la guitarra clásica, por ejemplo, es un tema la prolongación del sonido, o sea, hay que tener técnicas que den la sensación de la prolongación del sonido. Entonces, es ahí donde se empiezan a moldear las formas en que uno le da forma, finalmente, o como uno dota de sonido a los distintos signos, y claro, la idea es que las versiones varíen justamente por lo mismo, porque las características de los intérpretes son diferentes, y ahí es donde uno tiene que empezar a determinar y tomar decisiones finalmente, con respecto a este tipo de repertorio. Muchas gracias, fascinante. Tenemos otra pregunta de Daniel Parti. Hola a todos, Cristian especialmente, felicitaciones. Muy buena la presentación, un gusto ver cómo tu proyecto se va enriqueciendo cada vez más y complejizando. Me da mucha alegría. Quería pedirte si pudieras comentar un poco más sobre el tema de la intuición, que encuentro que está en el corazón de donde partes y donde terminas la presentación. Sí, porque confieso que a ratos yo pensé que tú estabas buscando negarla, buscar estrategias para negarla, y al final dijiste no la quiero negar. Claro. Entonces quería pedirte como si nos puedes contar un poco más de eso. ¿Y por qué? Porque pensaba, el rol de un intérprete musical, un intérprete que toca música compuesta de partitura, digamos, es como un traductor. Toma una obra de Cage o de Mozart y la trae, la hace viva para sus contemporáneos. Es como un actor, en ese sentido, ¿no es cierto? Lo trae, y la pega de esa persona es hacer esa obra que está muerta, digamos, hacerla significante para su contexto. Claro. Y yo encuentro que en ese acto la intuición es clave, porque esa persona está viva y otras personas están vivas ahí presentes, entonces esa intuición le permite hacer la obra significante y comunicante con sus pares. Entonces, yo más bien pensaría, ¿qué podemos hacer para que esa intuición se canalice? Más que frenarla, si no es negarla, frenarla. Entonces, como que me quedé un poco confundido ahí, como cuál es el objetivo de meterse con ese aspecto del proceso creativo de los intérpretes. Sí. Muchas gracias por la pregunta. Es también una muy buena pregunta, porque justamente el asunto de la intuición es complejo desde el punto de vista, por ejemplo, de la teoría de la experiencia de Walter Benjamin, ¿ya? Porque lo complejo justamente de la intuición es que son, digamos, sensaciones o son informaciones que nos cuesta a nosotros mucho entender de dónde provienen, ¿ya? Y que solamente se visualizan en relación con el objeto. Básicamente nosotros podemos volver explícita una intuición a la hora de comunicarla de algún modo, ¿ya? Si no es realmente complejo. Y en general las intuiciones son difíciles de explicar, digamos. El proceso como conocente, digamos, como no podemos asociar a la intuición un proceso cognitivo específico, es muy complejo. Entonces, parte del análisis del acto reflejo tiene justamente que ver con eso, con volver explícito eso que uno hace y que de pronto uno asume hecho de forma muy automática, pero que en realidad está interconectado. O sea, mucha de la intuición musical, por ejemplo, a la hora de tocar una cadencia, por ejemplo, ¿ya? En un repertorio más bien tradicional. O sea, el intérprete, por la experiencia que va teniendo con el contexto, va entendiendo porque ha ido escuchando, porque ha ido viendo, porque ha ido, en el fondo, adquiriendo esos conocimientos que emanan como intuitivos, pero en realidad son cosas que están construidas intersubjetivamente y que tienen un impacto, ¿ya? Y que es muy difícil, como decía, de señalar, a no ser que se expliciten. Entonces, la idea justamente de explicitar el acto reflejo tiene que ver con poder transformar esa intuición en un dato trabajable, ¿no? Para un proceso luego de reformulación y algo que viene, digamos, a posteriori. Esa es como la función. Entonces, el acto reflejo para mí no hay que desecharlo bajo ninguna perspectiva, ¿ya? Sino que más bien es la base a través de la cual después uno puede ir un poco más lejos o para otro lado, o por ejemplo lo que sucede, porque ¿qué pasa cuando uno quiere volver a hacer una versión de esta pieza? Si uno es realmente estricto con el concepto de indeterminación, la verdad es que uno debiera volver a hacer todo nuevo. O también se puede elegir fijar la versión, digamos, pero si uno quiere hacerlo nuevamente, el ser capaz de manifestar de forma explícita lo naturalizado es una operación que en general es compleja.
¿ya? Y esto creo que es un método que por lo menos permite visibilizar algunos de estos aspectos, lo que uno va incorporando, lo que uno va haciendo, sin negarlo, sino que simplemente explicitarlo para que luego pueda servir como base para otro proceso. Interesante también ese vínculo que explicita, o sea, yo lo digo también leyendo de otra parte sin saber nada de música, ¿no? Como la interpretación, como el actor, como el bailarín, la bailarina, como el traductor, ¿no? O sea, siempre como esa lengua o ese cuerpo que se activa y donde entonces parece que hay un espacio común de diálogo, ¿no? Como que es cierto que de distintas disciplinas podemos como acercarnos a esta dimensión, a lo performativo, como de lo que nos estás hablando. Hay una pregunta de Andrés González que podemos escuchar. Sí, hola. Muchas gracias, Cristian. Bueno, yo tuve el gusto también de conocer parte de lo que tú estás haciendo durante el año. A mí me interesa bastante lo que haces y el enfoque que le das también. Ahora, lo que mencionaste ahora que no lo habíamos tenido quizás en alguna conversación por ahí que me parece muy, muy, muy interesante, que quizás habría que profundizar más, es esta idea de que el intérprete, al verse enfrentado a una partitura experimental, ¿no es cierto?, o a la indeterminación en general, eh, por lo general lo que hace es tomar el camino más rápido, más directo, ¿cierto?, que es recurrir a lo conocido, ¿no? Eso me parece súper interesante porque existe una paradoja que yo la escuché alguna vez, no sé dónde referirla, pero es súper interesante, que es la paradoja del improvisador. No es exactamente el caso, ¿no? Porque aquí no es improvisación libre, por ejemplo, ¿no? Pero evidentemente hay elementos de improvisación que se ponen en juego cuando uno se enfrenta a una partitura de este tipo. Y la paradoja es bastante simple, porque básicamente decir que ¿cuál es el mejor improvisador, en definitiva, ¿no? El mejor improvisador es aquel que más improvisa o el que obtiene mejores sonidos con su improvisación, ¿no? Si es esto último, ¿cierto? Si es que obtiene los mejores sonidos, es porque es un improvisador experimentado, lo cual quiere decir que ya tiene un repertorio de sonoridades prediseñadas, con lo cual no está improvisando. Básicamente en eso consiste la paradoja. Entonces me interesa mucho si es que a lo mejor puedes comentar eso. Y el otro punto que me interesa, tengo varias cosas anotadas, pero el tema del análisis, hay un punto bien interesante también con la manera en que uno tiene que, o sea, la estrategia más bien que uno tendría que abordar para analizar este tipo de música, es una estrategia como inversa en términos de análisis, porque generalmente el análisis tradicional, ¿cierto?, es partitura y después ver si suena eso, o en algunos casos incluso da lo mismo lo que suene, ¿no? Pero en este caso es como al revés, es desde la interpretación, de cómo se resolvió la partitura, es decir, desde lo sonoro, desde los aspectos de la manera en que el intérprete logró recurrir a su propio repertorio, ¿cierto?, para una interpretación de la partitura, y cómo esas sonoridades se conectan eventualmente con un escrito, que es la partitura, ¿no? Entonces, quizás eso es bien interesante de ver, en donde también se releva el papel del intérprete, que es que para mí es súper importante en el proceso completo de la música, no solamente, generalmente somos muy... analizamos siempre todo de manera muy segmentada, ¿no? La composición, la interpretación, la comunicación con el público como constructos cerrados sobre sí, y a veces hacemos pocas transferencias entre todos. Eso, muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta, Andrés. Bueno, como mencionaba al principio de la exposición, cuando se habla de música experimental o de escenas de músicas experimentales, la realización de obras escritas con la improvisación libre conviven codo a codo, digamos. O sea, es algo que cualquier persona que haya participado en estos festivales o en la producción discográfica sabe de que hay bastante improvisación libre, ¿ya? Y el hecho, digamos, por ejemplo, de improvisar y de generar resultantes sonoras con estos procesos, yo diría que tiene más vasos comunicantes que cosas que los separan, ¿ya? Es cierto lo que dice Andrés, hay improvisadores, ¿ya?, que lo que hacen es tener una suerte como de repositorio también de fórmulas que son conocidas y que logran, digamos, logran manifestar en distintos momentos. Ahora, eso no significa, por ejemplo, de que el improvisador sea un mal improvisador porque simplemente recurre a lo que sabe, porque no hay que olvidar de que la improvisación libre
las dotaciones grupales son muy variables. Entonces, lo que termina sucediendo es de que los improvisadores, por lo general, son capaces de modificar in situ lo que ya conocen para hacerlo adaptable, digamos, a lo que está sucediendo en ese preciso minuto, ¿ya? Y en ese sentido, digamos, la intuición también, ¿ya? Es un poco diferente en este caso, digamos, porque cuando uno hace una pieza, uno tiene un tiempo, ¿no es cierto? O sea, hay un proceso, digamos, que es un poco más largo. En la improvisación libre, por mucho que uno estudie, por mucho que uno practique, ¿cierto? Hay una situación siempre en que uno está expuesto como a lo inaudito para que se produzcan también sonidos que son inauditos. Y claro, ahí el proceso es bien complejo. Hay improvisadores que eligen nunca tocar con más gente también por lo mismo, ¿ya? O sea, porque no les interesa, digamos, y porque les interesa seguir profundizando en sus propias formas que la ponen a prueba o la tensionan justamente en el minuto de la improvisación. Pero ese aspecto en el cual ellos trabajan con más gente y producen sonidos, digamos, sus sonidos se modifican por el contacto con el otro, a mí me parece que es un aspecto de la improvisación libre que es muy interesante, ¿ya? Y que habla, digamos, de que estas naturalizaciones que se pueden dar tal vez son más flexibles de lo que uno podría considerar. Gracias, Cristian. Quizá tenemos un tiempito breve para una última pregunta o comentario, o quizá tú mismo, Cristian, si quieres como hacer un comentario final sobre esta intervención. Patricio, ¿sí? Sí, sí, no es una pregunta, es un comentario justamente por respecto a lo último que ha dicho Cristian, y que también Pía lo tocó, digamos, que tiene que ver con el público, con la recepción. ¿Tu trabajo toca algo de eso o está situado exclusivamente en la performatividad del intérprete y de la partitura y de la música? Muchas gracias por la pregunta, Patricio. Mira, la verdad es que en lo que yo, este eje en el que se corresponde a la cultura de música experimental, todas esas, digamos, el público también, digamos, tiene una función que es muy importante, porque básicamente ellos son los que desarrollan modos de consumo, digamos, con respecto a esta música, son los que van a los festivales, son los que compran los discos, son los que hacen, digamos, de que estos festivales se muevan y vivan, y el vínculo con el público ahí es súper importante, ¿ya? También hay un aspecto que es interesante, y es el hecho de que cuando uno va a ver un concierto de música experimental, es muy difícil, por ejemplo, no sé, algo que uno hace de forma más o menos habitual es que si uno va a ver un concierto, por ejemplo, si yo invito a alguien a ver La Quinta de Beethoven y nunca la ha escuchado, lo más probable es que esa persona vaya a YouTube o a Spotify y la escuche para ver qué es lo que va a ir a hacer. En el caso de la música experimental o una improvisación libre eso es muy difícil, ¿no? O sea, cómo anticipar lo que se va a ver es muy complicado. Entonces el público ahí también es un público que es bastante dinámico y que es bastante activo, porque finalmente lo que se está enfrentando, por mucho que hayan convenciones, son a cosas muy distintas, y a propuestas que son muy distintas, porque hay dialectos que son muy diversos, y finalmente hay una constante, digamos, acercamiento a cosas que son inauditas, por mucho que de repente se produzcan, digamos, situaciones en las cuales uno ya puede identificar, o el estilo de tal, o lo que sea. Entonces, en ese sentido, también el público está en una capacidad de generar conocimiento a partir de lo musical que no tiene que ver con la autoridad que podría tener, por ejemplo, el compositor o el intérprete, porque ellos también se ven enfrentados todos, tal vez juntos, nos vemos enfrentados a lo inaudito y podemos generar, digamos, conocimiento a partir de eso. La indeterminación en ese sentido también genera esa especie como de tabula rasa entre lo que Jean Molineau llamaba el hecho musical, ¿ya? En que cada uno de estos elementos puede ser tomado como una variable estratégica y como elementos que funcionan indeterminadamente el uno con respecto al otro, pueden generar conocimiento acerca de lo musical. Gracias, Cristian. Bueno, gracias a todos quienes han participado de este coloquio. Nos hemos extendido un poquito más, pero claramente hay mucho que seguir conversando. Nada, decirles que nos encontramos en una nueva versión del coloquio de posgrado la semana que viene, y agradecer también entonces a Matías, que nos ayuda ahí con las conexiones, y a todos quienes se conectaron, y felicitar otra vez a Cristian, a su tutor, por esta exposición y este trabajo. Así que muchas gracias y que estén muy Gracias bien. a todos.